Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Siervo Inútil y continuamos con este tema sobre la prohibición de imágenes según Dios, según la Biblia. Y hace rato en el video anterior expuse el significado de imagen, el significado de ídolo, el significado de idolatría, el significado de veneración y el significado de adoración. Expuse de una manera muy didáctica dentro de los conceptos que hay acerca de estas definiciones que acabamos de ver. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios tocante a las imágenes. Ahora, quiero decirles a todos estos predicadores apologéticos de la doctrina católica, a Fernando Casanova, Salvador Melara, a Horacio Trujillo, Rafael Díaz y al padrecito Toro, Luis Toro, que sí conocemos la palabra de Dios y no nada más no sabemos un versículo, no sabemos más versículos y sabemos la historia después de Éxodo 20 y la historia anterior a Éxodo 20. Hay que recordar que Moisés estaba en el monte recibiendo las leyes cuando el pueblo se corrompió y empezó a hacer lo desagradable delante de Dios. Ahora, es muy importante recalcar que cuando Moisés estaba recibiendo la ley, el pueblo se corrompió y empezó a hacer cosas contrarias a lo que el mandamiento estaba especificando que no se hiciera. ¿Sí? O sea, cuando Moisés estaba terminando de recibir las leyes, lo que empezó a suceder es que el pueblo empezó a hacer lo contrario a lo que la ley decía. Que empezaron a beber, empezaron a hacer fiesta, ¿verdad? Cuando se hicieron un ídolo, un becerro de oro, y decían que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, cuando sabemos que fue Yahvé, no fue el becerro. Pero bueno, como ellos dijeron, bueno, Moisés no viene, quién sabe qué le habrá pasado, y bueno, le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y bueno, fundieron el oro y eso es lo que salió, el becerro de oro. Ahora, esto es tocante a lo que estábamos, tocante al tema sobre la idolatría, sobre el hacerse imágenes. Después de leer esto, voy a hacer otro comentario, después de lo que sucedió en Éxodo 20. Es importante tomar todo esto en cuenta porque sí, si leemos la Biblia, no nada más no sabemos Éxodo 20, 24. ¿Por qué empezamos nosotros con Éxodo 24? Porque es el principio de la ley. Y la ley es explícita y es muy clara y muy firme en cuanto a la ordenanza de Dios. Para empezar, miren, cuando predico me gusta predicar con la Biblia católica. ¿Sí? Te las voy a enseñar porque es una iglesia católica. Ahí están las imágenes. ¿Sí? Ahí está la imagen. Ok. Bueno, ya, con eso. No les voy a enseñar página por página. Ok, entonces, la ley es muy clara, específica y directa. Y aquí dice, al principio del capítulo 20, dice el decálogo. Entonces, Dios dijo todas estas palabras: yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Número 3. No tendrás otros
dioses fuera de mí. Ese es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. El segundo mandamiento es: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahora aquí en el siguiente dice ahí: no te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a mis hijos, a los hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Hasta ahí. Estos apologéticos católicos dicen que ídolos son dioses paganos. ¿Sí? Entonces, cuando dicen que aquí dicen no te postres ante esos dioses, no es porque sean dioses. De hecho, no son dioses. Solamente hay un Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que hay otros dioses. La gente los hizo dioses, pero no es porque fueran dioses. Porque si fueran dioses, hubieran sido partícipes en la creación con Dios. Y no fueron partícipes. Fue la gente que los hizo Dios o dioses. Ya vimos qué significa imagen, qué significa ídolo, qué significa idolatría, qué significa adorar y venerar. Ahora vamos a ver lo que dice exactamente la palabra de Dios en cuanto a la prohibición. No te harás estatua, ¿verdad? Aquí está la estatua de Pedro. Ni ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Ahorita yo se lo voy a presentar. Didáctico, para que podamos entender. ¿Qué tenemos aquí? A Jesús en el cielo, ¿verdad? ¿Con quién? Con los ángeles. Sí. Entonces, ¿qué está en el cielo? Está Dios, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Está María. Vamos a presentarla aquí, ¿verdad? Esta es la que nosotros decimos que representa a María, no es María. Está María. Está otro de los padres antiguos de la iglesia, ¿verdad? Y están nuevamente, ¿verdad? Dijimos, los ángeles. Todo eso está en el cielo. Y el mandato es claro y preciso. Dijo Dios: no te harás, aquí, ¿verdad? Lo dice. No te harás estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo. Así que no se equivoque, mi amigo católico, le están mintiendo. ¿Por qué? La idea es que usted se pierda. Ellos no son salvos. Y déjeme decírselo de una manera cruel, pero su camino es camino que los lleva al infierno. Así de fácil, así de sencillo y así de llano. Cruel lo que estoy diciendo, pero es verdad. Y suena muy feo, pero no, bueno, no lo voy a decir. Porque mientras más lo digan, más se van a ofender y más se van a sentir. Yo les estoy hablando con la verdad. Y no es porque yo quiera ofenderlos o que se hagan sentir mal, no. Mi deseo es que ustedes conozcan la verdad por medio de las Escrituras. Entonces Dios es claro al decir: no te harás estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo. Y esto incluye a Dios mismo. Y después dice: abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ya no es necesario explicar más. ¿Qué hay en la tierra? Estamos los humanos, estamos los animales y los insectos. Y aún así las cosas inanimadas, piedras, carros, lo demás. Nada, de eso te vas a hacer imagen. Ahora van a decir: bueno, entonces las fotografías, ¿qué? No, porque aquí está diciendo: no te vas a postrar. Todos tenemos fotografías de nuestros parientes o familiares. En este caso yo aquí tengo la fotografía de mi hijo cuando estaba chiquito, ¿verdad? Yo no lo pongo en un altar, ni cuando era católico. Mi familia, yo nunca vi que mi familia les prendiera veladoras a las fotografías de familiares ya difuntos o que les estuvieran rezando, como lo hacen con la imagen de Jesucristo y la imagen de María.
¿sí? Totalmente muy distinto. Nadie se postra ante esas imágenes de familiares. Igual, ¿verdad? Presenté hace rato la imagen de un ídolo de la cinematografía. Tampoco he visto que hagan eso. Claro que los veían y corrían y se desbarataban por besarlo y abrazarlo, ¿verdad? Porque era su héroe, su ídolo guapo. Pero nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Porque entonces vamos a tener que rechazar todo lo que es imagen. Y recuerden la definición, imagen es todo lo que se ve. Ni modo de que se saque los ojos para que no vea. Aquí está hablando de un sentido religioso, de carácter religioso, de carácter de veneración, de carácter de adoración, que solamente Dios es el único que es digno de recibirlo. Ahora, volviendo al tema, en cuanto a lo que hay arriba en el cielo, ¿por qué Dios dijo, no te vas a hacer estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo? Dios es un Dios espiritual. Su esencia es espíritu, no es carne como la de nosotros. Si los católicos dicen que usan la imagen para recordar a Dios, bueno, nadie ha visto a Dios, dijo Jesucristo, nadie ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo van a recordarlo si no le han visto? Hay gente que vio a Jesucristo, pero esa gente murió. Hay tantas, pero tantas imágenes de Jesucristo que ninguna se parece a la otra. Entonces, ¿cómo es que dicen que quieren recordar a Jesucristo si ninguno de ellos es Jesucristo y ninguno de ellos se parecen el uno con el otro? Es algo tonto y estúpido, ¿no? Pensar que todos son Jesús y que a todos les van a poder hablar. Ahora, dije que iba a hacer un comentario después de lo que sucedió en Éxodo 20. Dios le dice a Moisés, ven, que te voy a dar otra vez las tablas. ¿Por qué? Porque Moisés había quebrado las piedras donde había Dios escrito las leyes cuando descubrieron que el pueblo de Dios se estaba corrompiendo. Inmediatamente Moisés las tuvo que romper. Se enardeció, se enojó, entró en furor y las rompió. Y después de que reprendió al pueblo, de que reprendió a su hermano Aarón, Dios le dijo, vas a subir otra vez al monte y vas a hacer que el pueblo se acerque al monte. Nadie va a subir al monte más que tú. Si sube persona o bestia, van a morir irremisiblemente. Y así fue. Entonces, cuando Dios empezó a manifestar a Moisés, ¿sí? Dice que el monte se llenó de humo y fuego y que truenos emitían la voz de Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual hizo Dios esto? El pueblo tuvo temor y dijo, no, que no hable Dios con nosotros, sino contigo. El pueblo no pudo ver el rostro de Dios. Es más, ni Moisés tampoco lo pudo ver. No había excusa para que dijeran, sabemos cómo es Dios y ahora le vamos a hacer imagen. Oh, bueno, claro, por supuesto. También conocemos lo que sucedió cuando Dios le mandó a Moisés a hacerse los querubines. No crean que no conocemos esa historia. Y para eso también hay respuesta. También la serpiente de bronce. No crean que no conocemos esto. Y es muy tenemos que entender por qué Dios mandó a hacer los querubines en el atrio, en el área del perdón, en la área del propiciatorio. ¿Sí? Hay que recordar que el propiciatorio o el lugar del perdón simboliza el trono de Dios que está en el cielo. Y según la Biblia, el trono de Dios está rodeado por querubines. Bueno, vamos a leer lo que dice Éxodo 25. ¿Sí? Para no errar y para no cometer para no hacer comentarios al aire sin sustento, vamos a leer lo que dice en cuanto a los querubines.
Bueno, a ustedes les gusta leer desde el 18. Vamos a leerlo. Ya sabemos qué es lo que dice anteriormente. Dice aquí, y asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro a la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán enfrente el uno del otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Los pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré. Nadie podía entrar a ese lugar. Ese lugar representaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar más que el sacerdote supremo o el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes no podían entrar. Si entraba un sacerdote que no fuera el sumo sacerdote, ese sacerdote moría. Así de simple y llano. Moría. No había por qué entrar si Dios no se los había permitido. Entonces, las únicas personas que sabían cómo eran los ángeles y dónde estaban los ángeles eran los artesanos que lo hicieron. Sobre todo, fueron artesanos de la tribu de Leví. Eran levitas, eran sacerdotes también. Entonces, los artesanos eran los que sabían cómo eran los ángeles, los querubines y el sumo sacerdote. Entonces, de ahí nadie podía saber cómo eran los ángeles o los querubines, y nadie sabía qué nombres tenían los querubines. Segundo, nadie podía rezarles, nadie podía orarles. ¿Por qué? Porque no tenían acceso. ¿Y cómo van a orarle o rezarle a alguien que no conocen? ¿Sí? Entonces, no fue para que la gente los venerara y les rezara, no. Fue para que estuvieran en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar del perdón, en el propiciatorio. Así que entonces no inventen cosas que no están escritas en la Biblia. Y Dios no se contradice. ¿Sí? Cuarto, los israelitas no tenían duplicado, no tenían copias, no tenían réplicas de estos querubines. Así como ustedes pueden tener réplicas, ¿verdad? Pueden tener copias. Más copias, ¿verdad? De lo que se guardan en los templos católicos. Para ustedes sí está permitido, porque ustedes son desobedientes a la palabra de Dios y no les importa lo que dice la palabra de Dios. No les importa el mandamiento, aunque fuera específico: no te harás estatua ni imagen de lo que esté arriba en el cielo. Ustedes sí están permitidos hacerlo, pero los israelitas y los cristianos no somos idólatras, no tenemos imágenes. Tenemos fotografías de nuestros hijos, familiares, ¿verdad? Pero no los veneramos, no les prendamos veladoras, ni les estamos rezando, ni tampoco les hacemos procesiones. Y por último, ¿sí? Estos ángeles, estos querubines, estaban guardados de la vista de los israelitas. Hasta ahí. Ahora vamos con el tema de la serpiente. No la serpiente emplumada, esa pertenece a México. La serpiente de bronce, según Números 21. Números 21. Bueno, lo bueno que esta Biblia trae subtítulos donde nos da a entender el tema. Y podemos leer del versículo 4 en adelante para saber qué fue lo que pasó. Números 21 del 4 en adelante. Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom.
En camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto, sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por la serpiente o por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Ok, esto está muy cerquita del acontecimiento que hubo cuando Moisés recibió la ley. ¿Qué fue lo que había pasado? Que Dios les había dicho: no te vas a hacer imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y aquí en la tierra hay animales también, ¿verdad? Presenté acá un lobo. Y hay serpientes, hay reptiles, aves, cuadrúpedos. Y resulta que Dios manda hacer una serpiente de bronce. Para aquel que fuera mordido, tan solo tenía que ir a ver y ser sanado. La serpiente no fue levantada para que le oraran. La serpiente de bronce no fue levantada para que hicieran copias, para que hicieran réplicas o para que hicieran escalas, ¿verdad?, de la serpiente y se las llevaran a su casa. No. La controversia era que cómo es posible que Dios nos prohíbe hacer imágenes y de repente le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. La orden fue que solamente la miraran. Dios estaba probando la obediencia del pueblo. Y solamente tenían que mirarla para que no murieran después de que los mordieran las serpientes. Ahora, ¿qué pasó después de que Moisés murió? No faltó el abusado, idólatra, ¿verdad? Bueno, eso dijo Dios allá, pero ya Moisés no está con nosotros y yo me la llevo para mi casa, haber dicho uno, ¿verdad? Y la guardaron. Y pasó el tiempo y este hombre seguramente le hizo un altar y después se hizo de seguidores, porque así pasa. Siempre que alguien se mete con la idolatría, encuentra seguidores. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios y son rebeldes al mandato. En el caso de la Iglesia Católica, ¿sí? Necesito recuperar mi Biblia Latinoamérica. Esta es la versión latinoamericana. La versión Latinoamérica es mucho más explícita cuando empieza la Biblia. Ahí empieza mucho con explicaciones sobre lo que la Iglesia considera como canon y como leyes de la Iglesia Católica y qué puede decir, en qué momento la Iglesia puede desacatar los mandamientos de Dios. Cuando la tenga yo en manos se las voy a presentar y para que no digan que yo estoy inventando cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se desenfrenó y empezó a adorar la serpiente de bronce. Levantaron un altar y le quemaban incienso. Esto lo vamos a poder ver y constatar en 2 de Reyes 18. Es importante que usted me siga con su Biblia para que yo le pueda explicar y usted pueda ver por sus propios ojos qué fue lo que pasó. No quiero decir mentiras y no quiero que piensen que yo estoy inventando. Entonces, hubo un rey llamado Ezequías. Bueno, leamos qué fue lo que pasó. 2 de Reyes 18. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras paradas, o sea, los altares,
derribó los postes sagrados y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas le llamaron Nehustán y le ofrecían incienso. ¿Sí? Esta gente perdió de vista el mandamiento de Dios. Esta gente pensó que la que estaba sanando a los israelitas después de las mordeduras de serpientes era la serpiente de bronce. No, no era la serpiente la que los sanaba, era Dios. ¿Por qué? Porque Moisés no podía estar orando por ellos día y noche. No podían ir a las 3 de la madrugada. ¡Hey, Moisés, me mordió una serpiente! ¡Ruega para que yo no muera! Moisés era un hombre común y corriente, igual que nosotros. Claro, ¿verdad? Usado por Dios, pero él no podía orar por cualquiera, a cualquier momento. ¿Sí? Tenía una vida como cualquiera de nosotros. Tenía una esposa, tenía hijos que atender. ¿Sí? Era imposible que lo fueran a molestar a cada momento. Por eso es que Dios le dijo, hazte una serpiente y cualquiera que fuere mordido, solamente que vaya y la mire y se sanen. La idea no era que le rezaran. ¡Oh, serpiente de bronce! Tú que tienes el poder para sanarme, sáname. No, eso no era. Dios no la levantó para eso. Era cuestión de mirarla. Y sería bueno que también viéramos ahí en el Nuevo Testamento que el acto de obediencia y fe era un prototipo sobre la fe en Cristo Jesús. Pero bueno, no voy a tocar ese tema. ¿Por qué? Porque la serpiente de bronce, la serpiente simboliza a Satanás, no a Jesucristo. Entonces hay que entender el propósito de esto. Sigamos. Lo importante en todo esto es que Dios prohíbe el hacer imágenes. La idolatría se asocia con las imágenes. Toda la idolatría se asocia con las imágenes. Y cuando estoy diciendo toda la idolatría y cuando estoy hablando de imágenes, estamos hablando de carácter espiritual, de carácter religioso. ¿Sí? Porque ya les presenté la foto de mi hijo. Yo no soy idólatra por eso. Es más, hasta el dinero tiene imágenes. Aquí usamos el billete de $1 y el dólar tiene la imagen de un ojo y la pirámide. Y para muchos la pirámide simboliza Egipto, el mundo pagano, y el ojo de Ra, arriba de la pirámide, que el ojo que todo lo ve. Y no falta el católico que me dice, bueno, si tú estás en contra de ese tipo de cosas que son paganas, entonces ¿por qué aceptas un billete de $1? Cuando en realidad lo que tiene ahí es idolatría. Bueno, déjenme decirles esto. Yo les voy a contestar como me lo da a entender Jesús en su palabra. Jesús estaba hablándole a los judíos, ¿verdad? Sobre el reino de Dios. Y en eso llegaron los saduceos y los herodianos. Hay que recordar que los saduceos no creían en la resurrección. Y los herodianos eran las personas que estaban a favor de Herodes. Eran religiosos, eran judíos, pero que estaban a favor de Herodes. Eran hipócritas también. ¿Por qué? Porque si estos descubrían que alguien no daba su tributo al César o al el gobierno romano, estos los delataban y se los llevaban presos. Entonces, los saduceos eran también religiosos que querían apegarse a la ley y fueron a tentar a Jesús. Vamos a ver qué nos dice acerca del dinero. Si es lícito que dé el tributo a César o que tenga que dar su diezmo. Y si dice, bueno, el diezmo hay que dárselo a los levitas, entonces lo vamos a cachar aquí y se los vamos a empujar a los herodianos para que se lo lleven preso. Pero si dice que es importante dar el tributo a César, entonces ¿dónde queda el diezmo? Y Jesús, conociendo sus mentes,
Les dijo, ¿por qué me tientan? Pero a ver, tráiganme una moneda. ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la efigie publicada en esta moneda? De César. Ok, pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Ahí Dios contestó con mucha sabiduría a través de Jesús. Yo así también les digo, con esa misma sabiduría y con esa misma inteligencia, ¿sí? Denle al gobierno lo que le pertenece al gobierno y a Dios lo que es de Dios. Nosotros usamos el dinero porque de otra manera no vamos a robar, no vamos a timar a nadie. Robar es un gran pecado, timar es un gran pecado, es abusar de los demás. Entonces, si hay que dar a Dios una ofrenda en la iglesia, ¿verdad? Una limosna o el diezmo, ¿verdad? Hay que darlo. A Dios hay que darle lo que le pertenece y al César lo que le pertenece. Así de fácil y así de sencillo. Amigos, no se equivoquen. No se equivoquen. La idolatría es movida por demonios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios 10, 14. Me gusta porque en este sentido la Biblia católica es más explícita. Primera de Corintios 10. Y creo que nos vamos a ir a la segunda parte porque ya se me acabó el tiempo. Primera de Corintios 10. Creo que vamos a leer desde el versículo 4. El versículo 14. Aquí le está hablando Pablo a los corintios y dice: por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Del culto a los ídolos. Del culto a los ídolos. ¿Sí? Recuerden que hay una oración por ahí. Yo la aprendí de niño cuando era católico. Angelito de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí? Ídolo. Esto no es Jesús. Ídolo. Esta no es María. ¿Sí? Huyan del culto a los ídolos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, dice aquí, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. ¿Eres sensato? Entonces tienes que entender lo que dice. Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, eres sensato, entiende esto. Eres sensato, entiende lo que está diciendo Pablo aquí. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Esto lo dijo Pablo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Aquí no está hablando de la Eucaristía, ¿eh? No, es algo muy diferente. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos los que participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea algo consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Trato de ser rápido. Hay que nada más evocar el acto de lo que dice en la misa de Eucaristía. Es exactamente lo mismo.
Dicen que la hostia se convierte en Cristo. Eso no dice la palabra de Dios. Ya habrá tiempo para hablar de eso. Eso no es cierto, no lo dice ni literal, ni siquiera lo insinúa. Eso está hablando aquí. Cuando el sacerdote levanta la copa, no está hablando de la copa del Señor, está hablando de la copa de los demonios. Así que ponga mucho cuidado con lo que yo le estoy diciendo, porque esto tiene que ver con obra de demonios. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Es duro, pero es la verdad. Vamos a continuar con otro video y hablando de esto, porque es necesario que usted entienda que usted está venerando y adorando demonios y no a Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no lo estoy diciendo ni dando a entender, lo estoy leyendo literalmente. Así como todas estas personas como Fernando Casanova, Salvador Melara, Horacio Trujillo, Rafael Díaz, el Torito, el padre Luis Toro, y uno que otro chiflado por ahí que son expertos, ¿sí? en torcer las escrituras, te dicen, no, como por ahí un loco que se llama Gibran González, que dice que ahí en Malaquías 1:11 está la profecía de la Eucaristía, y dice que tengo que entender yo la Eucaristía para entender la profecía. Dice cosas que no están escritas. Son expertos en decir algo que no está escrito. Y te hacen creer que ahí está. Pero bueno, también va a ser otro tema. Nos vemos en el siguiente video y Dios me los bendiga. Esté pendiente porque todo lo que le voy a decir es conforme a la Biblia. ¿Ok? Dios me los bendiga y ahí estamos en contacto.